Luego de que las voces de 3 países europeos señalaran que el envío de drones iraníes a Rusia es una violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia utiliza un as bajo su manga, que deja sin argumentos a Occidente. El embajador ruso ante la ONU sostiene que Irán y Rusia tienen una colaboración militar totalmente legal y tacha de un juego sucio el intento de los países occidentales de vincular los reclamos sobre el envío de drones iraníes a Rusia con la resolución 2231. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, señala como un juego sucio los intentos de los patrocinadores europeos del conflicto. El intento de vincular los reclamos sobre el envío de drones iraníes a Rusia como una violatoria a la resolución 2231. La resolución 2231, relativa a la cuestión nuclear de Irán del Consejo de Seguridad de las Naciones, fue una resolución aprobada el 20 de julio del 2015, en la cual se le impone a Irán una normativa restrictiva para mantenerlo dentro del acuerdo del pacto nuclear de 2015. Lo relevante de esta resolución, y de lo cual Occidente se quiere valer para señalar la violación de la misma, es que ésta señala en el apartado el papel del Consejo de Seguridad, que éste examinará las propuestas de los estados sobre las transferencias o actividades relacionadas con las armas. En los últimos días, el CSNU se ha convertido en un frente de guerra entre Rusia y Occidente. Alemania, Francia y el Reino Unido afirmaron que el presunto envío de drones a iraníes a Rusia violaría la resolución 2231 del Consejo de Seguridad y pidieron a la Secretaría que investigue el caso. Por ello, Nevencia denunció que Occidente pida a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas que investigue la falsa acusación sobre la compra y uso de drones iraníes por Rusia en el conflicto de Ucrania. Ahora Ucrania y sus patrocinadores occidentales intentan hacer circular otra información falsa sobre el supuesto envío de vehículos aéreos no tripulados iraníes a Rusia, en violación de la resolución 2231, dijo Vasily Nevencia durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Justo en este momento es cuando el representante ruso hace uso de su primer as. Advirtió que el hecho de que la Secretaría de la ONU investigue el caso violaría el artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas. En el artículo 100 se señala que el secretario general y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización, a la vez que cada uno de los miembros de Naciones Unidas se compromete a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones. El funcionario ruso dijo que Moscú esperaba que la Secretaría confirmara exhaustivamente que no tiene intención de violar la Carta de la ONU y que no llevaría a cabo ninguna investigación. De lo contrario, advirtió que la Federación Rusa reconsideraría sus lazos con la Secretaría. El diplomático ruso hizo hincapié que Occidente pretende utilizar la Secretaría de la ONU como parte de su campaña rusofóbica, por lo cual señaló que rechaza cualquier intento de involucrar a la Secretaría de la ONU en este juego sucio. Un dato interesante sobre los alegatos de los países europeos es que, según el analista internacional Firas Al-Charani, en una entrevista a la cadena Hispan TV, aseveró que la Unión Europea no tiene ningún fundamento para imponer las sanciones contra Irán, ya que según la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embargo de armas a Irán expiró hace 2 años, en octubre del 2020. Al-Charani ha considerado totalmente legal la colaboración militar entre Irán y Rusia, algo que a su juicio no significa que Teherán está vendiendo directamente sus drones a Moscú para ser usado en Ucrania, tal como plantea Occidente. El analista ha aseverado que estas acusaciones de que Rusia usa los drones en la guerra de Ucrania es una presión más en esta guerra y un pretexto para presionar a Irán, con la cual Occidente quiere llevar a las negociaciones a Irán a la vez que deja sola a Rusia. Estamos firmemente en contra de la guerra y de armar a cualquier parte del conflicto.
Les hemos dicho a las autoridades ucranianas que proporcionen cualquier evidencia sobre el uso de supuestos drones iraníes en la guerra en Ucrania, ha recalcado el ministro iraní. De acuerdo con Amir Abdollahian, la República Islámica mantiene desde hace años cooperaciones defensivas con Rusia, pero no ha vendido ningún tipo de arma a Moscú para que las use en su operación militar. Las aseveraciones occidentales, a la luz de las declaraciones de al-Charani, quedan sin alegatos serios ante la palestra mundial para imponer las sanciones unilaterales a Irán. Por ello, los países del bloque europeo pretenden usar la confusión como estrategia. Ante las aseveraciones de al-Charani, los países europeos explicaron que según sus datos, la resolución 2231 prohíbe hasta octubre del 2023 cualquier transferencia por parte de Irán de misiles balísticos con supuesta capacidad nuclear, a menos que haya un permiso del Consejo de Seguridad. Por su parte, el embajador persa ante la ONU, Amir Said Iravani, tachó las acusaciones de guerra psicológica y una campaña de desinformación montada por Occidente, al tiempo que aseguró que Teherán no había violado la resolución 2231. Si los expertos de la ONU inician algún tipo de pseudo-investigación para complacer a los gobiernos occidentales, podemos reconsiderar todo el complejo de nuestras relaciones con la Secretaría de la ONU, cuya imparcialidad ya no puede discutirse en este caso, avisó Nevencia con un tono duro. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el Kremlin niega las acusaciones sobre el uso de drones iraníes en las ofensivas rusas, diciendo que Rusia prefiere usar drones de fabricación nacional. La Cancillería persa también ha instado a los Estados miembros de la CSNU a respetar las leyes y los reglamentos del organismo, a pesar de los intentos fallidos de Washington y sus aliados occidentales para retener y eliminar los beneficios de Irán, en virtud de la resolución 2231. De igual forma, la Cancillería persa sostiene que la República Islámica de Irán considera que los enfoques provocadores de la Unión Europea y el Reino Unido forman parte de un escenario político específico y son contrarios a sus afirmaciones absurdas e hipócritas de ayudar a la paz y la estabilidad en el mundo. Amir Abdollahian ha indicado que ya había advertido al jefe de la política exterior del bloque, Josep Borrell, sobre estas acusaciones incorrectas, y ha añadido que Teherán está analizando una respuesta proporcionada y recíproca al respecto. Hasta el momento, la astuta jugada rusa ha dejado sin capacidad de maniobra a la Secretaría de la ONU, por lo cual Occidente tiene que replantear su estrategia si pretenden utilizar a la Secretaría de la ONU para sus fines políticos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.